bendición. Son tiempos, hoy vamos a entender, ¿verdad? Que la palabra nos enseñe. Siempre que hay dificultades, siempre que hay algo que nos está inquietando, son tiempos de bendición. Son siempre, Dios es un Dios de todo tiempo. Así que esperemos. Yo quiero bendecirles, darles la bienvenida a todos, y sin más vamos a entrar en la palabra. Hoy tenemos bastante que enseñar, y pues no quisiera tardarme más para que pudiéramos entrar de lleno a la palabra. Amén. Entonces, bien, pues yo quisiera, miren, cuántos de ustedes ahora aprendíamos algo bien interesante acerca de los nombres del Señor. Entonces yo creo que uno cuando se da la tarea de leer la palabra, de pronto se da uno cuenta que ciertamente hay muchos nombres para el Señor, que cada hombre de Dios que fue levantado para cumplir un propósito de Dios en la tierra, tuvo una experiencia poderosa con el Señor, y esas experiencias le significaron, y ellos llamaban por la experiencia a nuestro Dios. Entonces yo quería rápidamente dar que el libro de Jueces capítulo, aunque no es el motivo de la enseñanza, pero es importante que nosotros entendamos hoy esto, porque Sansón le sucedió. Mire, en el capítulo 15 de Jueces, en el verso 18 dice: como tenía mucha sed. O sea, Sansón acaba de ganar una batalla, acaba de vencer, se recuerda esa batalla que mató con la quijada de un asno, ¿verdad? Mató muchos filisteos. Entonces, él acaba exhausto de esa batalla, imagínense, él solo, ¿verdad? Pero entonces dice que él se sentó, y como tenía mucha sed, clamó al Señor. Y dice: tú le has dado a tu siervo esta gran victoria. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido que de pronto Dios les da victorias. De pronto tú oras por alguien, sana a alguien, de pronto tú vas por alguien recibe al Señor. No sé, tantas cosas que puede el Señor darle victoria en su vida a usted. Pero dice la palabra: ¿acaso voy a morir de sed y a caer en manos de los incircuncisos? O sea, después de que los haya vencido, ahora se pregunta: caray, pues ahora por la sed, por sentirme con agotado, sentirme en un tiempo a desfallecer. Y aquí nos ha enseñado algo bien interesante la palabra, algo bien interesante. Nosotros oramos mucho cuando vamos a predicar, antes de predicar la palabra, y está bien, pero normalmente no oramos después de terminar de hacer o de servir al Señor. Yo recuerdo que cuando teníamos nuestros encuentros, al principio orábamos, ya cuando terminábamos el encuentro, se reunían las familias y los servidores, o los que acababan de ir a vivir su encuentro, ellos oraban por los servidores. No, y eso es bien importante, porque aquí lo vemos, como ellos, después de tener una victoria, como cualquier victoria que nosotros hemos tenido en los encuentros, cuando venimos de vuelta del encuentro, si nosotros no oramos, puede suceder lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Que después de que estuvo en una victoria, después de que tuvo una extraordinaria, la unción de Dios sobre su vida para matar a tantos filisteos, la fuerza que vino del Espíritu Santo sobre Sansón, tremenda, ¿verdad? Pero ahora por sed se está desfalleciendo. Entonces, si acaso voy a morir de sed y a caer en manos de los incircuncisos. Entonces Dios abrió la hondonada que hay en Lehi, y de ahí brotó agua. Cuando Sansón la bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Entonces, una de las cosas, por eso le digo, nosotros corremos el riesgo de que
después de una victoria vengan este tipo de pensamientos sobre nuestras vidas. Y nosotros tenemos que ir a la presencia del Señor después de terminar de ministrar a alguien, de ministrar la palabra, de cualquier servicio al Señor, ¿verdad? Podamos ir delante de Dios a que Él sacie nuestra alma y nos reanime y nos fortalezca. No crea que porque ya logró la victoria no pueda sucederle esto. Entonces, cuando Sansón la bebió, recobró su fuerza y se reanimó. Por eso al manantial que todavía hoy está en ley se llama Enajoré, que significa manantial del que clama. Entonces, ahora el nombre, ¿verdad?, de Dios ahí es el Coré, el Acoré, ¿verdad? El Acoré. Dios, el Señor Jesús, que es el manantial de los que claman. Así es esta palabra, para que usted la tenga como una fortaleza en su vida, que cuando usted clame, sepa que Jesús es el Dios que responde a los que claman, ¿verdad? Que significa, ¿verdad?, que el manantial, o sea, que cualquier cosa, es la fuente de cualquier clamor que tú tengas, cualquier circunstancia a la que tú clames, tú tienes un manantial que seguramente va a saciar cualquier área de tu vida a la que tú clames. Amén. Entonces, bien, esto es solamente la introducción, solamente esto no tiene mucho que ver con el tema, pero quería yo dejárselo a usted en estos tiempos para que usted entienda que tiene un manantial, que sepa que tiene el Acoré, que es su manantial del que clama. Amén. Bien, entonces, yo no sé cuántos de ustedes un día se han levantado, ¿verdad?, y le preguntan al Señor, se levantan y le dicen: Señor, ayúdame, Señor, necesito cambiar mi vida. Yo no sé cuántos de ustedes de verdad algún día se han levantado en la vida y dicen: Señor, necesito verdaderamente cambiar mi vida, ¿verdad? Ayúdame, Señor, a cambiar, ayúdame, necesito, ¿verdad? Que verdaderamente sea ese necesito cambiar. Hay muchas cosas que representan para nosotros dolor, pena, a veces fracasos, que hemos cometido grandes errores en nuestras vidas, a veces sin querer, a veces por nuestra imprudencia, pero nosotros yo te preguntaría: ¿actualmente crees que puedes cambiar tu vida? Eso es algo que nos debemos preguntar. ¿Actualmente creo que puedo cambiar mi vida? ¿Verdad? Que si realmente crees que puedes cambiar tu vida, fíjese cuál es la diferencia. Si yo le digo: ¿actualmente crees que puedes cambiar tu vida?, es una forma de verlo, y eso lo vamos a aprender más, se lo voy a decir de una vez para no confundirle más adelante. La palabra de Dios fue traducida del hebreo original al griego, y de pronto la gente dice: es que la Biblia se contradice, pero no, la Biblia fue traducida del hebreo original al griego, y se llamó la Septuaginta, que es porque había 70 hombres que la tradujeron, y todos los 70 coincidieron en la traducción. Pero cuando después siguieron adelante y tenían esa era la palabra de Dios, ¿verdad?, traducida. Pero después vino ciertas dudas y regresaron al hebreo, pero ya no regresaron al hebreo original, sino del griego fueron al hebreo. O sea, ya no se fueron de la Septuaginta hacia el hebreo como estaba escrita para ver qué podían aprender ahí, sino que ellos lo que hicieron fue que del griego, tradujeron del griego otra vez al hebreo. O sea, volvieron como que a querer reinventar lo que ya se había inventado. Entonces ahí es donde se dan todas esas posibles contradicciones o dudas que hay en la palabra de Dios, se dan por esto. Y yo se lo quiero enseñar de esta manera. La palabra actually, que significa en realidad, cuando usted la oye, es una palabra que se escribe como actual. Entonces, cuando usted actually en inglés, usted cuando lo lee,
Dice, eso significa actualmente. Por eso Dios dice, hoy yo puedo creer que la puedo cambiar. Pero la palabra actually significa realmente. Entonces cuando yo le pregunto, ¿realmente crees que puedes cambiar tu vida? Entonces el significado de mi pregunta es completamente distinta. Eso es lo que sucedió en la palabra. Fueron cambiando ciertos significados de palabras y que eso fue lo que le dio a la Biblia ciertas aparentes confusiones, ¿verdad? Si usted se va al hebreo original, se va a dar cuenta, si algún día tiene alguna, que piensa usted que hay una contradicción en la palabra, vaya al hebreo original y se va a dar cuenta que no lo existe. La palabra de Dios es perfecta, estuvo perfectamente bien diseñada, no tiene nada ni humano, hermano. Todo lo vamos a ver más adelante. La palabra fue inspirada por el Espíritu Santo y mire, yo creo que hay veces, yo no sé si usted algún día ha predicado y de pronto no se acuerda. Nosotros realmente el Espíritu Santo usa nada más a veces nuestras bocas, a veces no usa ni nuestra mente, solo usa nuestra boca para decir palabras que Él está poniendo, ni siquiera son nuestras, y eso a veces uno cuando predica no se acuerda, pero porque precisamente el Espíritu Santo es el que nos está usando, nuestra boca es el instrumento, y lo dice, lo vamos a ver en una palabra que le voy a leer más adelante, pero le quería dejar esto porque ahí vamos a ir sacando dudas adelante. Entonces regreso, ¿realmente crees que puedes cambiar tu vida? ¿Verdad? ¿Verdaderamente lo crees? Entonces, mire lo que dice Romanos. Yo encontré una versión extraordinaria, es una versión que está en inglés, se llama la versión Message, pero esa versión traducida al español dice lo siguiente: así que esto es lo que quiero que hagas, Dios ayudándote. Toma tu vida cotidiana y ordinaria, tu vida de dormir, comer, ir al trabajo y caminar, y colócala delante de Dios como una ofrenda. Aceptar lo que Dios hace por ti es lo mejor que puedes hacer por Él. No te adaptes tanto a la cultura como para encajar en ella sin siquiera pensar. En cambio, fija tu atención en Dios. Serás cambiado de adentro hacia afuera. Ahí está, por eso me encantó esto, porque serás cambiado de adentro hacia afuera. Eso es lo que tiene que usted tener la certeza de que Dios quiere su transformación de adentro hacia afuera. Reconoce fácilmente lo que quiere de ti y responde rápidamente. A diferencia de la cultura que te rodea, siempre arrastrándote a su nivel de inmadurez, Dios saca lo mejor de ti y desarrolla una madurez bien formada en ti. Entonces, Dios va a sacar lo mejor de ti. Amén. Y yo creo que hemos usado esta frase de que eso cambió mi vida, y lo hacemos con mucha superficialidad o mucha livianidad, ¿verdad? Porque, tuve tal desierto y decimos, sí, eso es un cambio de vida, pero en realidad no es a veces lo profundo, ¿verdad? Claro que hemos tenido muchos desiertos, hemos tenido muchas situaciones y a veces nos preguntamos por qué tanto desierto, y yo le preguntaría también a usted, ¿será que no está? Y verdaderamente, en definitiva, hay cambios en nuestra vida en todos esos desiertos, de todas esas formas equivocadas, pero quizás hemos tenido que pasar tantos desiertos, ¿verdad? Porque cambiar nuestra vida no ha sido fácil como parece, no ha sido tan fácil como parece, y entonces tenemos que entrar a muchos desiertos, a muchas situaciones complicadas, porque esas son las circunstancias que nos permiten transformarnos. Y yo creo que Dios actuaría con nosotros con más sencillez, lo dice la palabra, si nosotros fuéramos un poco más nobles o más sencillos en nuestra transformación, pero verdaderamente el hombre no se ha dejado transformar, y bueno, Dios te ha tenido que apretar de alguna manera la vida del ser humano para que entonces pueda regresar a la condición que Dios quiere. Pero
Es por eso que a veces pienso, ¿verdad?, que tenemos tanto desierto. Muchos de los que me están viendo y viviendo esta enseñanza necesitamos verdaderamente, desesperadamente cambiar nuestra vida. Yo no sé cuántos de ustedes, yo lo espero. Yo esta mañana decía, Señor, decía, esta mañana, Señor, verdaderamente necesito cambiar mi vida. Necesitamos cambiar nuestra vida. Es algo que es una necesidad. Posiblemente te sientes, mire, yo no sé de qué se siente usted atrapado en su forma de pensar, en una actitud, en un sentimiento, y tú necesitas saber que el camino, y no necesariamente, ¿verdad? Yo creo que es una de las cosas que más le rogamos a Dios, Señor, enséñanos el camino para ese cambio, enséñanos el camino para esa transformación, para vivir de manera diferente. ¿Cómo debo hacerlo correctamente? Yo creo que eso es lo que más le pedimos nosotros, porque en realidad de pronto estamos atrapados, ¿verdad? Como le digo, como que no, ahora entendí por qué Dios dice, haré un camino en el desierto. Significa, en medio de toda esa situación que uno está acostumbrado a vivir, y en la que no podemos encontrar una salida a las cosas que estamos viviendo, de pronto Dios dice, aquí hay un camino. Y cuando Dios te da eso, entonces es cuando dice, aquí yo tengo que cambiar mi manera de pensar, porque Dios te da un camino a través de la mejoría en tu vida, en la mejoría en tu manera de pensar, ¿verdad? Por eso lo leímos ahí, que Él va a sacar lo mejor de nosotros, y la promesa es que vamos a ser cambiados de adentro hacia afuera. Entonces no esperes el cambio de las circunstancias, sino el cambio en tu vida interior, y ahí entonces vas a encontrar la respuesta. Ahí va a estar la respuesta. Y por la gracia de Dios es posible cambiar nuestras vidas. ¿Amén? ¿Y cómo hacemos esto? ¿Y cómo hace esto? ¿Verdad? ¿Cómo llegas de donde estoy a donde quiero estar? Muchas personas son afortunadas y tienen profesores, asesores financieros, ¿verdad? Instructores en los gimnasios, nutriólogos, consejeros familiares, tanta gente que los está instruyendo a tanta gente. Pero yo le digo algo, el principio con el que debemos entrarle a esto es, toda esa gente está buscando a toda esa otra gente porque desean cambiar sus vidas. Eso espero, o al menos el que contrata a un asesor financiero, bueno, le va a dar instrucciones para llevar mejor sus finanzas, y seguramente va a tener que hacer cambios en su manera de gastar, en su manera de consumir, en su manera de vivir, va a cambiar hábitos. A lo mejor viaja mucho, tendrá que dejar de viajar. Entonces, no sé, ¿verdad? Cualquiera de no sé qué tipo de asesor financiero, pero va a tener que recortar gastos, o va a tener que invertir, y va a tener que apretarse. Entonces, todo eso va a requerir que tengas actitud de cambio, ¿verdad? Entonces, pero quiero hoy decirte que si tú no tienes o no quieres cambiar tu vida no va a cambiar. Si nosotros no anhelamos, por eso le decía, necesito cambiar, esa es la palabra, yo necesito, es una necesidad en mí. Si yo no tengo esa necesidad, el cambio no va a venir a mi vida. Por más que yo te quiera instruir en la palabra, por más que yo te quiera instruir en lo financiero, en lo matrimonial, en el área que tú me digas, cuando uno tiene necesidad de bajar de peso, porque tengo la necesidad, no es una cuestión de porque me veo mejor, bueno, no, es de salud, es un asunto de salud, porque quiero rendirle más tiempo al Señor, porque quiero rendirle a mis hijos, estar con mi esposa más tiempo. Entonces tengo que cuidar mi salud, mi cuerpo, es decir, que carga el Espíritu Santo, pero verdaderamente yo lo tengo que cuidar. Y si yo voy con un nutriólogo, pero no tengo el ánimo de cambiar, ni vaya, no va a hacer nada. Si no ves la necesidad de cambiar, tu vida no va a cambiar. Si tú crees que no puedes cambiar tu vida nunca va a cambiar. O sea, el que dice, no, es que uno va a bajar de peso, pues ni vaya, pues no va a bajar. Sencillo. O sea, la situación es cuando tú deseas, se logra. Mientras no lo tengas, no lo vas a lograr. Y no le eches la culpa a nada. No tengo el deseo. Entonces mejor ahora dile, Señor, dame la necesidad de cambio. Esto es una trampa, ¿verdad? En la que puedes caer, en donde sientes, ¿verdad? Que cuántas veces nosotros a veces sentimos que esas cosas son más grandes que nosotros. Y es bien cierto eso.
O sea, nosotros cuando vemos algo que nos cuesta trabajo, decimos, no voy a poder, no. Pero no diga eso, no pienses así. Entonces, porque eso trae resignación. Dices, bueno, pues ya no lo voy a poder hacer. Lo aceptas de este modo, no puedo cambiar, lo he intentado tantas veces y tantas formas, pero no. Pero tú necesitas cambiar. Y oro que anheles cambiar. Esa es mi oración, que tú anheles cambiar. Le pido al Espíritu Santo hoy que llame nuestras vidas a anhelar cambiar. Porque el cambio en nuestra vida es un estilo de vida. O sea, el cambio en sí es un estilo de vida en nosotros. Y hay algo poderoso de vivir en el cambio. ¿Verdad? La cosa más extraordinaria o motivante del cambio, por la que el Señor te inspira al cambio, es tu cambio. Así de sencillo. O sea, el que te veas diferente, esa es la motivación mayor para Dios. Porque lo está diciendo, esa es la promesa de Dios. Entonces, no hay otro mejor para eso que tú, para ese cambio, no hay otro, eres tú. No eres como solía ser, algo cambió, algo es diferente, tú no tienes que ser de la manera en que eres, ¿verdad? No tienes por qué aceptar la manera en que eres, no tienes por qué aceptarlo, por qué decir, bueno, pues así me voy a quedar, no tienes por qué pensar, eso es todo lo que tienes que ser, no. Hay mucho por descubrir en nosotros mismos. Pero necesitamos cambiar algo. Y no tienes por qué creer que esto es más grande que tú. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de transformación, lo acabamos de leer. Dios es un Dios de cambios, lo acabamos de ver en la palabra. Y Él puede traer el cambio a tu vida. ¿Verdad? Yo no sé qué gigante hoy puedas enfrentar, pero lo que empezaba yo a decirte esta noche cuando orábamos, cuando te leía esta palabra acerca de Sansón, te decía que esa cosa que tú ves tan grande en tu vida es el catalizador. El catalizador en un compuesto químico es o bien lo acelera o bien lo retrasa. ¿Verdad? En la construcción, cuando antes no había los catalizadores que hay ahora, cuando nosotros estábamos haciendo mezcla, pero por alguna cosa se estaba retrasando el colado o lo que estuviéramos haciendo, le metíamos una Coca-Cola y ese era un retardante natural en la olla de concreto. Le metíamos Coca-Cola y eso hacía que el concreto retrasara el endurecimiento, ¿verdad? Entonces, así puede ser, eso puede ser en tu vida, un gigante puede ser o el catalizador para acelerar tu transformación, o bien puede ser el retardante de tu cambio, dependiendo de la actitud con la que tú estés entrándole a esto. ¿Se recuerda el mismo Goliat, verdad? El Goliat para Eliab, para Saúl, para todo Israel, era un retardante, estaba retardando el avance del reino de Dios en ese territorio. Pero para David, con el que llegó con la actitud correcta, para David fue el catalizador, el acelerante para entrar en el reino de Dios, para entrar a establecer el reino de Dios en ese lugar. Entonces, ahí está nuestra manera de ver las cosas. Ahí es donde nosotros tenemos que fijar el por qué los cambios nos cuestan tanto trabajo. Entonces, escucha estas dos frases y reflexiona acerca de ellas. Yo quiero que tú las guardes ahí, anótalas. Debemos callar nuestros caos internos y hacer espacio para florecer. Les repito, debemos callar nuestros caos internos y hacer espacio para florecer. Nuestros caos internos tenemos que ir un día y sentarnos verdaderamente a ver por qué estamos tan inquietos internamente. Si nosotros tenemos tanta inquietud interna, necesitamos verdaderamente callar eso, estar en ese caos interno, porque ese acelere que traemos interno necesita descansar para que podamos hacer el espacio para que haya florecimiento en nuestras vidas. El primer paso hacia la plenitud es reconocer que estamos vacíos.
Entonces, yo quiero que tú te quedes con eso ahorita. Ahorita vamos a ir entrando en la transformación un poco más adentro, pero más profunda. Pero necesito que tú tengas esto claro, ¿verdad? El primer paso hacia la plenitud es conocer que estamos vacíos. Porque, ahora lo vamos a ver. Mateo 24 al 26. Dice, por último llegó el empleado que había recibido 1000 monedas y dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre muy exigente, que pide hasta lo imposible, por eso me dio miedo y escondí el dinero bajo la tierra. Aquí le devuelvo exactamente sus 1000 monedas. Por eso esa frase, porque me dio miedo. ¿Para qué a veces nosotros aplicamos esfuérzate y sé valiente? Verdaderamente lo usamos para muchas cosas materiales, pero no lo usamos para lo espiritual. No, es que la palabra dice que te esfuerces y seas valiente. Ve y hazlo en el nombre de Jesús. Y esfuérzate y valiente, enfrenta esto, enfrenta aquello. Pero en realidad, para enfrentarnos a nosotros mismos no nos esforzamos, no somos valientes. Y ese hombre estaba teniendo miedo a sí mismo, aunque le estaba diciendo que esa persona era muy exigente. Lo que él estaba viendo era que estaba alguien más grande que él y él no podía cumplir con las exigencias de él. Entonces, quien se estaba viendo mal era él, no el otro, aunque se lo estaba afirmando hacia la otra persona, quien no estaba queriendo esforzarse y ser valiente en su interior era él. Reconocer. Entonces, hay que preguntarse, ¿verdad? Cuando nosotros aplicamos la palabra, ¿a qué lo aplico? Porque puedo ser muy bueno para ir y hacer esto y aquello, pero para la hora del cambio no soy bueno porque no me aplico, no me esfuerzo, no soy valiente. Yo puedo ser muy valiente para irme de viaje y hacer negocios y esto y aquello, pero cuando me dicen, baja de peso, ya no soy valiente. Se me acabó la valentía. Ya no me esfuerzo igual. ¿Y qué tiene más necesidad de ir allá? O cambiar ese hábito malo en tu vida, porque pues finalmente si no lo cambias un día te va a dañar, te puede dañar. Entonces yo creo que esa es parte, y eso es en todo lo que hagamos en nuestra vida, porque lo ponemos mucho, lo hacemos mucho énfasis en la emprendeduría, en emprender hacia lo material, pero no emprendemos hacia lo espiritual, no somos esforzados y valientes en lo espiritual, voy a verdaderamente a conseguir esa disciplina espiritual. Eso no. Entonces dice, ¿qué es lo que se esconde bajo la tierra? ¿Verdad? Porque dice, lo escondí el dinero bajo la tierra. Eso es una actitud de renuncia. Lo que veíamos ahí, darse por vencido. Vean cómo este verso lo hemos usado tanto para nuestros talentos, para las finanzas, pero jamás lo tocamos para el área espiritual, para el área de cambio interior. ¿No? Y es una renuncia, es una actitud de renuncia, de darse por vencido, porque las exigencias de la vida, porque no quiso cumplir las exigencias de ser mejor. No, porque esa exigencia nos ha parecido imposible. Así que le devuelvo la oportunidad. O sea, lo que hice fue, le devuelvo mi oportunidad. Cuando yo le digo a Dios, no puedo, pues no puedo con esto espiritual, yo le estoy diciendo, Señor, te devuelvo la oportunidad que tú me das de ser mejor en mi vida. Ahí nos vemos, quiero seguir igual. ¿Ese es? Pero ¿por qué se tornó de esa manera? ¿Por qué se hace tan difícil? Porque, vuelvo a repetir, creemos que estamos llenos, pero en realidad estamos vacíos. Porque tenemos nuestras ideas, porque tenemos conceptos, pensamientos que no nos sirven. La clave es saber quiénes somos en Cristo, ¿verdad? Pero nosotros, mire, le decía hace rato, solo piensa que necesita hacer espacio para florecer.
repita conmigo ahí, dice, yo necesito hacer espacio para florecer. Pero ¿cómo se hace espacio? La clave para valorarte de forma verdadera, correcta y equilibrada es saber quiénes somos en Jesús. Ese es mi trabajo en realidad. Hace unos días hablaba con una persona en Canadá y le dije, oiga, ¿qué se siente vivir allá o cuál es la experiencia para vivir allá? Platíqueme. Es un país bien próspero, pero enséñame, ¿verdad? Tuvimos una conversación cerca de media hora. Pero lo primero que me dice, mira, para venir aquí a vivir hay que llenar lo que ellos llaman un green card, o sea, que vayas de manera legal a su país. Aparentemente es más fácil que Estados Unidos, pero que vayas legal. Y hay muchas oportunidades, tanto en el ámbito como empleándote como una persona en cualquier área de trabajo, o puedes buscar ir a lo que le llaman ellos, o que nosotros más bien podríamos decir provincia, ¿verdad? Y en esas provincias puedes desarrollar otra agricultura, otros productos, de manera ganadería, agricultura o alguna otra área, y es un lugar muy próspero, es una tierra muy grande, solo que pues, el clima es bastante difícil durante 5 o 6 meses del año. Los otros restos es un clima muy rico, muy lindo, pero de todas maneras tenemos actividades, cambian un poco, pero hay actividad. Entonces, una de las cosas que yo entendía era eso. Él me dice, no, muchas veces nuestra motivación para ir a algún lado, por ejemplo, yo le decía esta mañana a un amigo que hablamos también de León, Guanajuato, le dije, ¿qué te motivó de irte de Villahermosa a Guanajuato? Por lo mismo, estábamos haciendo la misma enseñanza. Y me dice, fíjate que a mí me motivó, pues lógicamente yo no encontré oportunidades en Tabasco y me fui a buscarlas, me encontré una oportunidad allá, y eso es lo que nos motiva. Nos motivan las oportunidades. Pero una de las cosas que me llamó la atención de mi amigo en Canadá es que me decía, necesitas venir de manera legal. Y muchos queremos las oportunidades, pero no queremos ir de manera legal. Y uno de los grandes problemas que tenemos es que para ir a un país de manera legal, ciertamente tenemos que leer la Constitución, tenemos que saber la Constitución del país a donde vamos. Y nosotros no vamos con la intención de aportar algo a ese país, sino de beneficiarnos de las virtudes que tiene ese país. Por eso es que mucha gente no viene a México, muchos no, o sea, aunque vienen algunos, pero esos son los que vienen y nada más de paso. Pero los que van a países van a mejorar sus condiciones. Y el Señor Jesús les dice, ¿verdad? En la palabra dijo, no me sigan por el pan. No me sigan por el pan. Y nuestra motivación siempre es el pan. O sea, siempre estamos buscando la oportunidad, pero nunca estamos buscando conocer verdaderamente lo que es la ley, ¿verdad? Entonces lo mismo nos pasa en el reino de Dios. Estamos motivados por tener una mejor vida, por tener una mejor pan, pero no motivados por conocer el reino, no motivados por conocer la Constitución, por estar en un ámbito legal verdaderamente saber si yo estoy en las condiciones que exige la ley para ser un ciudadano de ese reino. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros tenemos más trabajo. ¿Por qué? Porque no nos conocemos de nuestro valor verdadero. Por lo mismo, por desconocer. Mire, hay un ejemplo de una gente que fue en un barco, ¿verdad? Y se va en un crucero, pero nada más pagaron los boletos del crucero. O sea, compraron una rifa de unos boletos para el crucero, así fue. Compraron los boletos de una rifa para un crucero y se sacaron los boletos, o sea, se sacaron el viaje.
Se fueron la pareja, pero ellos no tenían dinero para estar en el barco. Entonces, pasaron 5 o 6 días, el capitán del barco los encuentra un día y les dice, oiga, no los he visto ni en los shows, no los he visto en unas cenas, no los he visto en las actividades del barco en las mañanas, ¿ustedes no comen aquí o qué? Y dice, no, bueno, pues nosotros ahí traíamos unos sanduchitos y queso y ahí estamos en nuestra habitación, pues nosotros traemos los boletos, pero pues verdaderamente nosotros estamos disfrutando del viaje y de lo bonito que el paisaje y todo. Y le dijo, mire, el boleto que usted tiene en la parte de atrás dice que tiene acceso a todo. Tiene acceso a la comida gratis, tiene acceso a los shows gratis, tiene acceso a todas las actividades gratis. Pero nunca leyó. Dice, el crucero se acaba mañana. Entonces, ¿cuándo vamos a disfrutar nuestra vida verdaderamente? Cuando nosotros verdaderamente entendamos que necesitamos estar como verdaderos ciudadanos, conociendo verdaderamente el reino, conociendo su palabra. A veces lo estamos haciendo de manera muy tibia, y eso no nos ha permitido verdaderamente sentirnos como ciudadanos del reino, y estamos perdiendo oportunidades precisamente por eso, porque nosotros no vamos profundo en la palabra, no entendemos, no la hacemos nuestra la palabra, ¿verdad? Y bueno, padecemos porque queremos verdaderamente. Entonces, le decía, es la manera, volviendo a lo de cómo hacer espacio en tu vida, porque cuando tú te das cuenta que lo único que vale es lo que Dios ha puesto en ti, ¿me entiendes? Entonces imagínense, ¿por qué nosotros tenemos tanta falta de valía? ¿Por qué nosotros de pronto decimos, es que yo no valgo, es que, ¿por qué nos andamos comparando? ¿Sabe por qué? Porque usted no conoce bien quién es usted en el reino. No tiene el conocimiento claro. Por eso no se da el valor. Y es lo que nos hace valer es el poder de Dios en nosotros. O sea, su palabra, sus promesas, quiénes somos verdaderamente en Dios. Tenemos el valor que Dios nos asigna a través de la preciosa sangre de Cristo, ¿verdad? En Cristo existimos y tenemos todo. En nuestra carne no hay nada que tenga valor. Pero como nosotros todavía no hemos entendido eso. No entramos de lleno, estamos como esa pareja en el yate, subidos, pero solo disfrutando el paisaje. Porque todavía seguimos con muchas cosas que son carnales, que no tienen que ver nada con el reino. Y aquí viene lo que aprendemos de Dios esta noche. Mire. Cuando me vacío de mí mismo y todo lo que queda dentro de mí es la capacidad de depender del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Tantos pensamientos míos, tantas ideas, tantos conceptos acerca de todo, es lo que no me permite disfrutar el viaje. Lo que hacía ese hombre, lo que vimos ahorita, que hacía ese hombre es eso. Sus ideas y sus conceptos acerca del que le estaba pidiendo el trabajo no le permitían disfrutar de lo que le habían otorgado. Dice, Señor, yo sabía que usted es un hombre exigente. ¿De dónde sacó eso? Ese era su pensamiento, esa era su idea y ese era su concepto. Si él verdaderamente, se hubiese vaciado de esos pensamientos, y he dicho, pues a mí qué me importa que sea exigente o no. Que pide lo imposible, no lo sé. Yo voy a intentarlo. ¿Cómo hubiese sido? ¿Cuál hubiese sido su resultado? Entonces yo te pregunto hoy lo mismo, ¿verdad? Si tú derrocas hoy tus pensamientos, tus ideas y tus conceptos y te das la oportunidad de hacerlo como Dios dice que lo tienes que hacer, como el Espíritu Santo te dice que dependas del Espíritu Santo, ¿en dónde habrá más capacidad? ¿En tus razonamientos o en los razonamientos divinos? Entonces esa es la forma de vaciarse. No es fácil. No es fácil porque eso es un trabajo todos los días. Vaciarme de mis pensamientos, de mis conceptos, de mis ideas. Nosotros queremos ir a otros países. Hablo de vivir.
no de ir y predicar solamente, sino cuando uno va a vivir allá, uno tiene que ir con la intención verdaderamente de primero legalizarse, hacerse verdaderamente legal en aquel, para disfrutar toda la bendición que pueda haber en el otro país, para disfrutar toda la oportunidad que hay. Pero si vas de mal, ¿para qué vas? Porque luego allá, no, ¿para qué pago impuestos? ¿Para qué hago esto? Y todo, entonces lleno de conceptos, te vas con, dicen que Francia se quejaba de toda la migración que había en su país, pero no se quejaba porque fueran, sino porque querían establecer su cultura, querían reclamar que por qué pagaran impuestos, querían reclamar que porque, oye, pues ese país te adoptó y tú no eres capaz de rendirte a ti mismo para poder hacerte las bendiciones. Así andamos. Cuando aprendemos y vivimos la verdad que todo lo que soy y tengo viene de Él, somos entonces útiles, ¿verdad?, en su reino para llenar sus vasijas vacías, las vasijas que Él va a traer a nosotros vacías, con lo que ha derramado y ha llenado nuestra vasija vacía. Pero mientras nosotros sigamos con nuestros pensamientos y actitudes y todo lo mismo, nosotros no vamos a ser útiles en el reino. Eso es algo equivocado. Y Dios precisamente no manda, perdón lo que voy a decir, no manda ese avivamiento porque la iglesia de Dios sigue su cuerpo precioso, sigue creyendo en sus pensamientos, sigue creyendo en sus conceptos, sigue creyendo en sus doctrinas personales, que dice que doctrinas, que dice como doctrinas, dice la palabra, dice Dios, como doctrinas, los mandamientos de hombres, siguen en los pensamientos, en sus ideas, en sus conceptos, y sácalos de ahí. Yo le puedo decir algo. Dios no está interesado en política, jamás ha estado interesado en política. Y yo no he encontrado en la Biblia donde Dios habla de política. El único que lo levantó, político que levantó, fue Asiro. Y lo levantó porque era parte del plan de redención. Todo lo que tenga que ver con su plan de redención, Dios lo acepta, lo profetiza, tiene a sus profetas, tiene a maestros enseñando su plan de redención, les revela la palabra, pero eso de que andemos oyendo revelaciones de que ya ganó de esto, ya ganó el otro, eso a Dios, perdónenme, la verdad, no le interesa. Y su iglesia conformando conceptos y formando esto y formando el otro, no logra entender dónde Dios lo quiere meter en su plan de redención, y ahí es, lea la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis y se va a dar cuenta que es un plan de redención del Señor. No tienen intención de dice, por eso dice, la palabra sigue, aunque todo desaparezca, la palabra va a seguir. Dice, ni una tilde se va a caer hasta que no se cumpla todo, porque es un plan. Y nosotros queriendo añadir los planes terrenales al del Señor, por favor. Por eso estamos tan llenos, o sea, estamos llenos, pero de nada. Un espacio, como decía, es una carga en la construcción cuando se hacen las losas, se llama peso muerto, porque no tiene ningún significado, no sirve. Incluso hay estructuras de ingeniería que han hecho esas que se hacen en tipo de bóveda, es precisamente para evitar el peso muerto, es para quitar lo que no sirve. Pero nosotros seguimos construyendo con puro peso muerto, unas cosas que no ocupan espacio sin servir. Entonces nunca vamos a poder aterrizar verdaderamente el plan de Dios si andamos llenos de tanta cosa. Centrémonos, iglesia, en lo que Dios nos ha pedido, que es su palabra. Centrémonos en lo que Dios nos ha pedido, que es sus conceptos, que son pocos, claros, concisos y bien entendidos. No tenemos por qué andar mareándonos tanto, pero el problema es que nosotros andamos haciendo unas mezclas. Por eso dice la palabra, por eso les dijo el Señor, su corazón está tan lejos de mí, porque ustedes hablan, dicen que eso que hacen es una doctrina. No es una doctrina, eso es un mandamiento de hombre, porque va mezclado y tiene ciertas pues matices, pero la palabra de Dios no se matiza. La palabra de Dios es algo firme. La palabra de Dios no puede matizarse, no puede cambiarse, vamos a ponerle en un tono más clarito. No, la palabra es así como viene.
Por eso es poder de Dios. Cuando tú la quieres matizar es porque no crees en el poder. Por eso te falta fe. Por eso les digo, vayan, ayunen y oren. Porque no entienden que la palabra es poder de Dios, que es clara, que es contundente, que dice que va a romper argumentos, altivez. Todo eso va a caer. Por eso no podemos, por eso a veces no entendemos nuestros cambios internos, no queremos aceptarlos, por eso no queremos esforzarnos en nuestros cambios internos, porque no creemos en la palabra, que la palabra puede traer verdadera transformación a nosotros. Entonces, tenemos que acelerar nosotros en esa parte, ¿verdad? Tenemos que verdaderamente meternos a esa actividad de Dios sin tanta carga, hermanos, sin tanta llenura de tantos conceptos y tantas cosas. Esto está claro, ¿verdad? Yo quiero que usted entienda esto hoy, porque eso es lo que nos hace a veces que no tengamos la capacidad, a veces nos hace improductivos, porque nosotros no aprendemos a hacer las cosas de la manera que Dios nos pide. Entonces, eso es lo que nosotros, miren, queremos atender a nuestras problemáticas con experiencias y no con la palabra de Dios. Y tenga cuidado, la experiencia no le va a sacar. La experiencia no es un poder, se lo voy a enseñar ahorita, en este momento, y yo creo que esto le vaya quedando bien claro, porque eso es poder de Dios, hermano. Esto es lo que verdaderamente hace que la iglesia cobre poder. Mire, dice Lucas 3, 21 al 23, por eso tardaba un poquito, lo estaba buscando acá. Dice, un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, sigue en el siguiente capítulo, pero en el verso 1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ahí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días pasados, los cuales tuvo hambre. Y vino el diablo, hermano. Y el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, si Jesús nos hubiera querido enseñar que el poder estaba en las experiencias, pues para Jesús hubiera sido muy fácil decirle al diablo, ¿no te acuerdas lo que dijo mi papá cuando me salí del bautismo? Dice, entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Le pudo haber dicho, oye, ¿no lo viste? ¿No viste a mi papá? Si lo oyó toda la tierra, si lo oyó el que lo escribió, lo oyeron los demonios, lo oyó todo el mundo, Satanás y todos. Pero Jesús no le dijo, oye, si lo acabas de oír, si no viste que mi papá lo dijo. No, Jesús le dijo, y le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan, y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, aprendamos eso. Nuestras experiencias son experiencias que fundamentan nuestra vida personal, pero no van a fundamentar nuestros problemas, no van a ser el poder para resolver los problemas. Que nosotros tengamos una experiencia no significa que la hagamos doctrina, a eso voy, porque no hay poder en eso. La única doctrina suficiente es la palabra de Dios. Cuando yo tengo una experiencia y la hago doctrina, yo no tengo un ápice de poder. ¿Sabe por qué? Porque ni el diablo la respeta. El diablo no respeta las experiencias, respeta la palabra, respeta la autoridad de la palabra, pero no respeta las experiencias, hermano. Entonces, cuando vienen milagros de sanidad, y que esto es, que es asombroso, maravilloso, y que es la prueba de que Dios responde a nuestras oraciones de una manera tremenda, ¿verdad? Pero eso toca solamente nuestro ámbito físico y nuestra alma, solamente. Pero la transformación
el cambio que viene de la palabra de Dios y no de la experiencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. Y la Biblia habla de sí misma. Y habla de sí misma con autoridad, que es la autoridad y es el poder de Dios, porque no es la palabra humana, es la palabra de Dios. Eso tenemos que entenderlo. Entonces, y creo que todo cambio que no fundamentemos, oiga esto, en la palabra de Dios, no tendrá duración. Entonces, nosotros a veces queremos hacer que la gente cambie con nuestra experiencia. Está bueno que tú le platiques que la palabra de Dios hizo algo en ti, pero él tiene que buscar su propio fundamento de cambio. Yo no puedo enseñarle a la gente que mi experiencia le va a bendecir, no. Lo que lo va a bendecir, lo que lo va a transformar, mi experiencia solo le sirve para darse cuenta que hay un poder operando en mí, que se llama la palabra de Dios en mí. Pero, y para que él cobre ánimo de hacer algo similar con la palabra de Dios. Entonces, sigo adelante. Dice, entonces la palabra no tendrá duración tus cambios, ya sea en el tiempo o a través de circunstancias. Dice la palabra que para que veamos cómo construimos. Entonces de pronto la gente sabe que está construyendo algo, que tú le diste una palabra para que construya un área de su vida. Y si él no la está fundamentando en la palabra, va a venir el fuego de la prueba y se va a llevar su cambio. Por eso es que mucha gente fundamenta las dietas en las experiencias, fundamenta los malos hábitos en las experiencias, fundamenta, es que a fulanito le dijo esto el Señor, yo también, y es que fulanito, y yo también. Entonces fundamentan todo en las experiencias del ser humano, como lo veíamos ahorita, y no en el poder de Dios, que es la palabra. Y entonces ninguna experiencia nos va a dar a nosotros poder. Ninguna experiencia. La palabra es la que nos da el poder. No hay más que nunca, debido a que las condiciones externas que vivimos necesitamos. O sea, hoy más que nunca, por las circunstancias. ¿Saben qué? Estas circunstancias nos están enseñando que si nuestros cambios verdaderamente estaban bien fundamentados en la palabra de Dios. Aleluya. Eso nos están enseñando. Si nuestros cambios, si lo que dijimos que estábamos haciendo está bien hecho. Eso así es. Lo dice la misma palabra. Tendrás las pruebas y entonces sabrás si lo que tú hiciste estaba bien fundamentado. Lo fundamentaste bien fundamentado en tu boca, bien en la palabra, lo llenaste bien lo edificaste bien en la palabra, bien fundamentadito, para que cuando viniera la roca de los aires, los vientos y esto, aquello, no te afectaran. Y entonces, hoy más que nunca necesitamos conocer bien la palabra. Necesitamos conocer tanto acerca de las circunstancias. Al contrario, ya no necesitamos conocer tanto de las circunstancias. Ahí estamos viendo que si Juan, que si esto, que si aquello, hermano. En eso tenemos tantas dudas acerca de lo que significan esas cosas. Cuando tenemos la palabra, que es más importante conocerla, ¿para qué perder el tiempo en si esto está bien o está mal aquello? Eso, yo no creo que, lo vuelvo a repetir, que Dios esté interesado en todo eso. Dios está interesado en un plan de redención que lo escribió en la Biblia, nos lo dejó para que lo estudiáramos, para que lo entendiéramos y para que lo viviéramos y tuviéramos éxito en su plan de redención. Eso es lo que tenemos que tener bien claro. Yo así lo veo. Y estoy tan seguro de eso, ¿verdad? Es bien seguro, está en mi corazón eso. Verdaderamente estamos, creo, perdiendo mucho. Esto no importa, esto sí, bueno, esto tengamos cuidado, hagamos estos cambios.
eso Dios nos dio la sabiduría para que estemos caminando por encima de las aguas, encima de las olas, dice la palabra, ¿verdad? Que encima de toda tiniebla nosotros caminaremos. ¿Por qué? Porque vamos a caminar por encima de todo eso, porque es su pensamiento, porque es su palabra la que nos va a hacer caminar por encima de todo. Y la única forma verdaderamente que yo encuentro de fortalecer el cuerpo de Cristo es a través de la palabra de Dios. Yo no puedo creer que la iglesia se fortalezca por las experiencias. Qué bueno que las tiene porque son testimonio para otros, pero eso no es la fortaleza. La fortaleza siempre es la palabra de Dios. Restaura a través de ella. Pero el conocimiento y la meditación de la palabra nos fortalece, es la única forma. Porque dice, y acaso, mire esta parte de Juan 10, 34 al 36. Y acaso respondió Jesús, no está escrito en su ley, yo he dicho que ustedes son dioses. Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra, y la escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? Y tan solo porque dijo, yo soy el Hijo de Dios. O sea, Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios. Y todos los fariseos, está blasfemando. Si la palabra dice que somos dioses, somos hijos de Dios. ¿Y cuánto, hermano, yo he oído doctrinas acerca de esta frase? Le han dicho a gente que dice, yo soy hijo de Dios, pues así dice la palabra, ¿verdad? Jesús mismo lo dijo. ¿Y cómo han hecho tantas conceptos, ideas acerca de esta sola frase? Búsquela en Google y vas a dar cuenta cuántos conceptos hay acerca de eso. Entonces Jesús nuevamente enfrenta, oiga esto, Jesús nuevamente tiene un problema que enfrentar, tiene a alguien que lo está acusando de blasfemia. O sea, no es cualquier problema que se le vino, lo están diciendo, eres un blasfemo, por lo tanto mereces morir. Yo no sé cuántos problemas tengas, pero tienes que entender que el problema se va a enfrentar con la palabra de Dios. Dice, es acusado de blasfemia por decir que es el Hijo de Dios y sin duda no usa su experiencia otra vez de volver a ir a decir, no oyeron pues que allá, pregúntele a Juan si cuando él me bautizó, ahí estábamos los dos y el Señor me dijo, eres tu hijo amado, el que tengo. No, dijo, la Escritura dice esto y la Escritura no puede ser quebrantada. Ya. Entonces, si nuevamente se refiere a la palabra y aclarando que la Escritura no puede ser quebrantada. Entonces, mire cómo la autoridad de la palabra, ¿no? Usted tiene que entender aquí algo, que la Escritura no tiene origen humano. La autoridad de la palabra, ¿verdad? Número uno, no hay origen humano, no es palabra de hombre. Como Dios hace una distinción eterna. Entonces nos damos cuenta y aprendemos que la palabra tiene la autoridad para establecer el pensamiento de Dios sobre el pensamiento humano. Oiga, tiene el poder de establecer el pensamiento de Dios sobre el pensamiento humano. Cuando alguien te está argumentando, cuando alguien te está poniendo una excusa, lo que sea, la palabra de Dios va a vencer ese argumento. Jesús está resolviendo un problema a través de lo que dice la Escritura. Y la palabra misma como el pensamiento correcto y como la verdad absoluta al respecto. Ahora imagina que tú estás enfrentando una situación de transformación o cambio en tu vida, en la que te enfrentas a personas que no están de acuerdo con lo que tú has decidido cambiar en tu manera de pensar y contestas con de acuerdo con lo que tú has decidido cambiar en tu manera de pensar y contestas a sus argumentos y razones con la palabra de Dios que estableció ese pensamiento en ti. Te aseguro que tendrás los resultados que tuvo Jesús, un respaldo total de la autoridad de la palabra de Dios y todo argumento cae y tienen que someterse al pensamiento de Dios. Sí, imagínate con que dijeras,
Pues yo he decidido hacer mi dieta porque yo soy el templo del Espíritu y yo tengo que respetarlo y voy a cuidarlo, porque si el Espíritu Santo me cuida tanto, yo voy a cuidar ese templo del Espíritu perfectamente. Voy a establecer una buena dieta, y Espíritu Santo, tú que estás aquí conmigo, me vas a dar el dominio para que yo lo pueda lograr. Y cada vez que te digan, ay, sí estás en la dieta, sí, porque estoy conservando el templo del Espíritu Santo. Pero como les das explicaciones, pues es que mira, que yo, pues es que yo quiero, pues no sé qué, que mira que ahora está de moda esto, ahora está de moda aquello. No, contéstale con la palabra de Dios, a los argumentos que tengan. Y vas a ver cómo cae. Y tú mismo afirmas lo que estás haciendo. Afirmas tu propia transformación en ti mismo. El diablo no va a volver a tentarte. El diablo solamente tentó 3 veces a Jesús cuando le contestó con la misma palabra. Se fue, hermano. Esos que le argumentaban, que decían que era blasfemo, no pudieron seguir argumentándolo. Porque la palabra de Dios no tiene argumento. Es poder de Dios. Dice 2 Corintios 10, 4-5, porque las armas nuestras milicia. O sea, tu milicia es el cambio, es la transformación, es tu objetivo. Pues tus armas de transformación y de cambio son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Todo lo que se haya querido levantar en contra de ti, porque el cambio que tú estás teniendo en tu vida va a ser derribado. Tú dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, si dice que hay que cuidar el cuerpo, pues qué bendición. Entonces aprendes 2 cosas: la Escritura no tiene origen humano, dando a entender que es la palabra de Dios y no la del hombre, y que la palabra de Dios es eterna y por lo tanto no tiene límite en el tiempo ni en las circunstancias. Por eso Jesús contestó hace 2000 años y tú puedes usarla hoy, y es el mismo argumento, precioso y poderoso, mismo argumento. Salmo 119, 89. Tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Contiene los pensamientos eternos de Dios, el consejo eterno de Dios. ¿Y por qué dudamos tanto? Hombres de Dios argumentando a veces la palabra de Dios. Yo digo, Señor, perdónanos. Hombres como tú y yo, de Dios, que amamos al Señor, argumentando a veces la palabra. Ni el diablo la argumenta, ni nosotros, que somos a su imagen, la argumentamos tanto, en vez de recibirla y ponerla por obra así, y tener resultados extraordinarios, pero porque nuestra mente no quiere cambiar, no quiere vaciarse, nuestra persona no quiere vaciarse. Todavía creo que mis pensamientos son buenos, todavía creo que mis argumentos son buenos, gracias, todavía creo que, y entonces con todo eso no puedo cambiar, no puedo vaciarme, entonces todavía sigo argumentando lo que la palabra me pide. Es tiempo de que la iglesia, en estos tiempos de tantos problemas aquí en el exterior, pues tengamos que reconocer que no hemos podido, que no somos capaces de resolver los problemas exteriores solos. Hay tanto argumento acerca de los ríos, tanto argumento acerca de esto, tanto argumento acerca de lo otro. Yo decía, nosotros somos como esas presas hoy, tan llenas, que nos cae un chubasquito y pasa por encima de nosotros, porque la palabra hace eso. En vez de ser ríos y tener nuestro caudal vacío para que la palabra de Dios corra por nosotros volvemos, y en vez de soltar el agua y con oportunidad, sino ya cuando tenemos los problemas encima queremos soltar el agua, ya no, hermano. Estamos tan llenos que ya no nos cabe. Estamos tan llenos de nosotros mismos, de nuestros conceptos. Tenemos que verdaderamente derrocar esos pensamientos, que esto sea la oportunidad divina, este tiempo, de decir, vacíame, Señor, de lo mío. Es necesario para que lo tuyo pueda correr a través de mí y yo pueda llenarme yo primero y poder llenar a otros. Pero yo quiero medio llenarme así con la presa atascada de pensamientos, ¿sabrá de quién?
y con eso medio ir a llenar a otros. No es así. Porque cuando yo no conozco bien mi propósito, que eso fue, miren, el propósito de una presa es no generar electricidad, es controlar los caudales. Ese es el motivo principal de una presa. ¿Por qué? Porque normalmente las ciudades se construyen en los valles, porque es más fácil, porque los terrenos están más planos, es muy difícil construir en las rocas, en las partes altas. Entonces, normalmente las ciudades se construyen en los valles y los ríos se controlan a través de las presas. ¿Para qué? Para que no vengan de golpe cuando las lluvias y arrasen con las cosas. Pero cuando le hemos cambiado el propósito inicial a la presa y ahora la hacemos por conceptos materialistas, por conceptos egoístas, entonces cambiamos el propósito. Entonces, ahora por cuestiones de que la luz y que esto y que el otro, pues ahora estamos ahogados, porque se cambió un propósito. Entonces, cuando yo cambio mi propósito, cuando yo no entiendo mi propósito, que lo tengo en la palabra, que no lo entiendo, cuál es el propósito de la palabra en mí, cuando yo no entiendo todo su propósito, yo abuso hasta de mí mismo. Por eso hay tanto abuso porque estoy herido en mis sentimientos, porque todavía no sano en esto. Hay abuso en todo, porque no he aprendido a sanar. La palabra me ayuda a sanar, dice la palabra me limpia, me sana, todo hace la palabra por mí, es un poder extraordinario, pero como yo no quiero llenarme de eso, no soy sano completamente. Mire, la palabra tiene el poder de quitar adicciones, tiene el poder para quitar problemas de hábitos equivocados, tiene tantas cosas, pensamientos, corregirlos, tanto, hermano. La palabra no tiene límite en nuestro interior. Pero como no le hemos dado el valor verdaderamente a la palabra de Dios, nosotros, dice pobreza, dice la palabra, pobreza y vergüenza pasará aquel que menosprecie el consejo. Entonces la palabra de Dios es consejo divino. Y nosotros menospreciamos el consejo divino, y menospreciamos su palabra. Entonces, pues, por eso estamos en pobreza y en vergüenza, porque no oímos la bendita palabra de Dios en nosotros. No hay abundancia. El mismo diablo, como dice la palabra, dijo el Señor Jesús, cuando ustedes estén vacíos, va a venir el espíritu que se fue. Pero como se va a preparar para venir, dice que va a venir, va a ver que está limpiecita la casa y todo, y va a venir con 7 más a cumplir el 8. Porque él no quiere ya perder el cuerpo que va a volver a obtener. Pero, ¿qué es lo que anda buscando el diablo? Anda buscando que haya fruto, anda buscando que haya los dones del Espíritu. No, hermano, no anda buscando ni siquiera la unción. La unción a ti y a mí no nos libera del diablo. Y se lo demuestro con la palabra. Me voy a ir un poquito más rápido para que usted, porque ya se nos acabó el tiempo verdaderamente, pero lo que le voy a decir es que en el 1 Samuel capítulo 18 verso 10 dice, al día siguiente el espíritu maligno, hablando de Saúl, está Saúl y David. Por eso le voy a hablar que la unción no nos cubre del diablo. Dice, al día siguiente el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano, y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, agarró y se la aventó. Pero él andaba ahí profetizando, pero profetizaba con un espíritu maligno. Y en el capítulo 19, en el verso 1 de Samuel 19, 23 al 24, dice, Saúl se dirigió entonces hacia allá, pero el Espíritu de Dios vino con poder también sobre él, y Saúl estuvo en trance profético por todo el camino. O sea, como un hombre que estaba endemoniado hace un capítulo antes, hoy está profetizando nuevamente, está en trance profético por todo el camino hasta llegar al Nayot de Ramá. Luego se quitó la ropa y se desnudó, y en el suelo estuvo en trance en presencia de Samuel todo el día y toda la noche. La unción no nos cubre. La llenura que tú necesitas es la llenura de la palabra de Dios. Ese es el pensamiento del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo en nosotros, a través de su palabra, el verbo.
en nosotros. Eso es lo que cubre, porque el espíritu regresa y dice, no, ese está lleno de la palabra, vámonos, ahí no puedo, ahí no tiene cabida. Pero si hay una persona que está vacía de la palabra de Dios, aunque tenga unción, puede estar endemoniado. Ahí lo estamos viendo. La iglesia, por eso yo hoy te digo, iglesia, fortalécete en esto. Dios solo revela lo que tiene que ver con su plan de redención para su novia. No está interesado en andar en política, no está interesado en andar tantas cosas. Centrémonos en lo que Dios nos ha pedido. Si nos cuesta mucho trabajo una revelación para edificar su cuerpo, hermano, para que se manifiesten cambios profundos en la mente. ¿Será que Dios quiere entretenernos con política o que lleguemos a nuestro destino, hermano? Yo no puedo creer que Dios diga, bueno, vamos a entretenernos un ratito aquí en el camino, vamos a hablar de esto, vamos a hablar. No, hermano. El Espíritu Santo tiene más prisa que tú y que yo juntos de cambiar, de hacer cambios en ti y en mí, de que tú vivas una vida extraordinaria. De eso tiene más prisa el Espíritu Santo que tú y que yo juntos, hermano. Y eso te lo aseguro. Él nos selló, es nuestra garantía de que vamos a llegar al destino. Pero nosotros andamos perdidos en tanta cosa. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea que el Espíritu Santo es tú. Dice, hijito, apúrate porque yo te tengo que entregar allá. No te entretengas en tanta cosa. Le decía Pablo a Timoteo, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en las cuestiones civiles. ¿Ah, se lo ve? Tanta iglesia enredada en tantas cosas y olvidándose del plan. A Ciro le habló, ciertamente, pero el Señor dispuso el corazón del rey, dice hablando de Ciro, para que se promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio de su profeta Jeremías. O sea, era para el plan, no era para otra cosa. Pero aquí voy a terminar para que usted descanse, medite la palabra, la disfrute y que Dios le dé conforme a su corazón, ¿verdad? Dice la palabra en Santiago 1:21, por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Entonces, el que está todavía con algo de inmundicia, el que está enrolado en la maldad, el que está todavía, pues verdaderamente no va a poder recibir la palabra con humildad, no va a poder recibir la palabra, no va a poder verdaderamente hacer algo con la palabra. La palabra es maravillosa, la palabra hace cosas. A veces nosotros andamos leyendo tantas novelas, noticias, revistas, comentarios tan entretenidos en tanta cosa, ¿verdad? Me acordaba de Éxodo cuando en el libro de Éxodo capítulo 8, léala, cómo Satanás busca meterse. Dice que las ranas se metieron hasta las alcobas, estaban en las almohadas. Así están hoy toda la maldad del diablo metido en todos lados, por todos lados, en las revistas, en la ropa, en las noticias, hasta las recetas de comida. Ya hay cosas que aparentemente son buenas, pero habrá que revisar si no vienen de algún brujo, de una bruja. Saber, hermano, qué estamos haciendo ya, porque anda en todos. Dice que se mete hasta las alcobas las ranas. Yo leía eso y me impactaba, porque yo decía, necesitamos la palabra de Dios urgentemente para poder verdaderamente limpiarnos, para purificar la novia, porque dice la palabra que eso es lo que va a hacer, ¿verdad? Dice, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Esto es algo profético. Entonces, eso es lo que la palabra quiere, que nosotros nos presentemos como la novia, presentándola para sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Y eso lo único que lo va a hacer es la palabra de Dios. Amén, y amén, y amén. Que Dios me los bendiga poderosamente. Lea el Salmo 119:7 ahí en su casa hoy. Dice, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento.
El mandato del Señor es digno de confianza, la sabiduría al sencillo. Ahí usted, léalo, terminen de leer. Dice que es como la miel, dice, son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel. La miel es la que destina el panal. Así, hermanos, es la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Pasen buenas noches.